soy César Iván y hoy vamos a hablar sobre las reglas del bádminton. La regla número 1 habla sobre la pista y el equipamiento. La 1.1 dice que la pista debe ser un rectángulo trazado como el diagrama A, según las medidas indicadas. Las líneas deben de tener un ancho de 40 milímetros. La 1.2, las líneas deben de ser fáciles de distinguir, de preferencia color blanco o amarillo. La 1.3, todas las líneas son parte del área que determina. La 1.4 dice que los postes deben de ser de 1.55 milímetros de alto sobre la superficie de la pista. Deben ser lo suficientemente firmes para permanecer verticales y que mantengan la red tirante como estipula la regla 1.10. La 1.5, los postes deben ser colocados en las líneas laterales del juego de dobles, como se indica en el diagrama, independientemente de que se jueguen individuales o dobles. Los postes o soportes no deben extenderse hacia el interior de la pista. El 1.6, la red debe estar hecha de una cuerda fina de color oscuro y del mismo grosor que una malla no menor de 15 milímetros y mayor a 20 milímetros. 1.7, la red debe tener 760 milímetros de anchura y al menos 6.1 metros de largo. 1.8, la parte superior de la red debe estar bordeada con una cinta blanca de 75 milímetros, doblada por la mitad sobre una cuerda o un cable que pasa a través de la cinta. Esta cinta descansa sobre la cuerda o el cable. 1.9, la cuerda o el cable debe ser de superficie, tamaño y peso para que se estire con firmeza a ras de la superficie de los postes. 1.10, la distancia desde la parte superior de la red a la superficie de la pista debe ser de 1,524 en el centro de la pista y de 1,55 milímetros sobre la línea de banda para el juego de dobles. 1.11, no debe haber ningún espacio entre los extremos de la red y los postes si es necesario. Toda la anchura de la red debe estar atada al poste en los extremos. A continuación les mostraré una imagen del campo de bádminton. Pues como se puede ver, aquí está la línea de servicio, que es donde regularmente sacan los jugadores de bádminton. Esta es la área izquierda, donde se saca los números impares en el juego. Del lado derecho se sacan los números pares. Es la línea del saque también, la de largo. Esta es la línea lateral para los dobles, para los individuales. Esta es la línea de los individuales, aquí donde está la red. Y aquí está la línea final de la cancha. Volantes. El volante puede estar fabricado con materiales naturales y o sintéticos. Sea cual sea el material utilizado para el volante, las características de vuelo deben ser similares a las de un volante natural con plumas y una base de corcho no cubierta con una capa delgada de cuero. 2.1. El volante debe tener 16 plumas fijas a la base. 2.2. Las plumas deben tener una longitud uniforme entre 62 a 70 milímetros desde la punta hasta el final de la base. Las puntas de las plumas deben formar un círculo de 58 a 68 milímetros. 2.4. Las plumas deben de estar aseguradas firmemente con un hilo u material apropiado. 2.5. La base debe tener de 25 a 28 milímetros de diámetro y al final redondeado. 2.6. El volante debe pesar entre 4.64 a 550 gramos. 2.3. Volante de pluma sintética. 3.1. La falda o simulación de las plumas en materiales sintéticos reemplazará las plumas naturales. 2.3.2. La base se describe en la regla 2.25. 2.3.3. Las medidas y peso deben de ser de las reglas anteriores, sin embargo, dada la diferencia de peso específico y el comportamiento de materiales sintéticos en comparación con las plumas, una variación de hasta el 10% es aceptable. 2.4. Con tal de que no haya variación en el diseño general, velocidad y vuelo del volante, se pueden modificar las especificaciones anteriores con la aprobación de la asociación miembro o participantes interesada, en lugares donde las condiciones atmosféricas debido a la altitud o clima hacen que el volante normal sea apropiado. Prueba de velocidad del volante. 3.1. Para probar el volante se emplea un golpe de mano baja que hace contacto con el volante encima de la línea de fondo. El volante debe golpearse en ángulo ascendente
en dirección paralela a las líneas laterales. 3.2. Un volante de velocidad correcta debe caer a menos de 530 milímetros y no más de 990 milímetros de la línea de fondo opuesta, tal como indica el diagrama B. Regla número 4, la raqueta. 4.1. La raqueta debe conformar una estructura que no exceda los 6,80 milímetros de largo y 2,30 milímetros de largo. Las partes de una raqueta se describen en las siguientes reglas. 4.1. El mango es la parte por la que el jugador debe agarrar la raqueta. 4.2. El área de las cuerdas es la parte de la raqueta con la que se entiende que un jugador va a golpear el volante. 4.3. La cabeza rodea el área de las cuerdas. 4.4. El palo conecta el mango con la cabeza. Y 4.5. La cruceta conecta el palo con la cabeza. A continuación les mostraré la imagen de la raqueta. Pues como pueden ver, esta parte de aquí es la cabeza de la raqueta. Este es el palo que conecta la cabeza con el mango. Este es el mango. Y aquí está el área de las cuerdas con lo que uno conecta el volante a la hora de jugar. La regla 4.3.1 nos dice que la raqueta estará libre de objetos adheridos o protuberancias, a excepción de aquellas utilizadas única y específicamente para limitar o prevenir desgastes, roturas y vibraciones, para distribuir el peso, para asegurar el mango mediante una cinta a la mano del jugador y que sean apropiados en tamaño y posición para tales propósitos. El 4.3.2 dice: estará libre de cualquier dispositivo que haga posible que un jugador cambie materialmente la forma de la raqueta. La regla 5 habla sobre el equipo apropiado y conformidad. La Federación Mundial de Bádminton decide toda cuestión sobre si la raqueta, volante, equipo o prototipo que use para jugar al bádminton cumple la normativa. Tal decisión debe ser emprendida por iniciativa de la BWF, que es la Asociación de Bádminton, a solicitud de cualquier parte con un interés en este aspecto, incluidas cualquier jugador, personal técnico, fabricante de material o asociación o miembro participante de esta. Regla número 6. Sorteo. El 6.1. Antes de que comience el juego se realizará un sorteo y el lado ganador tomará la decisión de la norma específica de las reglas estipuladas. La 6.1. Sacar o recibir primero. Empezar a jugar de qué lado de la pista. 6.2. El lado que pierde el sorteo entonces debe elegir la opción que queda. Cuando en un juego de bádminton, la persona el árbitro pone el volante en la red y lo deja caer. Del lado que apunte el corcho del volante es la persona que decide lo que va a hacer, si saca o recibe. Y ya pues la opción que queda pues la va a tomar el contrario. He acordado de una otra manera que el ganador del primer juego sea el ganador del partido. 7.2. El lado que primero gane 21 puntos ganará un juego, excepto con lo que les dije anteriormente. 7.3. El lado que consiga un tanto sumará un punto a su tanteo. Uno de los lados gana el punto cuando el oponente comete una falta o el volante deja de estar en juego. 7.4. Si en el tanteo se empata a 20, el lado que primero consiga alcanzar una diferencia de 2 puntos gana el juego. 7.5. Si el tanteo se empata a 29, el lado que consiga el punto número 30 ganará el juego. 7.6. El lado que gane un juego sacará primero en el siguiente juego. La regla número 8 habla sobre el cambio de juego. Los jugadores deben cambiar de lado al final del primer juego, al final del segundo juego, en caso de existir un tercero. En el tercer juego, cuando uno de los lados alcance 11 puntos. Si los jugadores no cambian de lado conforme a lo estipulado en la regla 8.1, deberán hacerlo tan pronto como se detecte el error y el volante no esté en juego. El tanteo quedará como está. Saque o servicio. Un saque correcto
Ningún lado debe retrasar indebidamente el saque cuando el servidor y el receptor estén preparados. 9.2. Al finalizar el movimiento hacia atrás de la cabeza de la raqueta del servidor, cualquier retraso en el comienzo del servicio debe ser considerado como un retraso indebido, como dice en la regla 9.2. El servidor y el receptor deben estar colocados dentro de los cuadros de saque diagonalmente opuestos, sin tocar las líneas laterales de estos cuadros. Parte de los pies, tanto del servidor como del receptor, tienen que estar en contacto con la superficie de la pista en una posición estática. Ese es el comienzo del saque. A lo que se refiere esta regla es que no podemos estar de que rebotando ni brincando de un lado a otro para poder hacer el servicio. Y lo que nos estipula la regla, a lo que la regla se refería con no retrasar el saque, se refiere a que una vez que yo tengo el volante aquí y yo hago este movimiento con mi raqueta, ya empecé a hacer mi saque. Si yo lo vuelvo a regresar, se tomaría como una falta o como retraso indebido del saque. Como situación experimental, para fijar la altura del volante, deberá estar situado a una altura mínimo de 1.10 metros de la superficie del suelo el volante en el instante de ser golpeado por el servidor. Regla número 10. Pon pausa. Zonas de saque y recepción. Los jugadores deberán sacar y recibir en sus respectivos cuadros de saque derecho cuando el servidor no ha ganado ningún punto o ha conseguido el número de puntos par en el juego. Los jugadores deberán sacar y recibir en sus respectivos cuadros de saque izquierdos cuando el servidor ha ganado un número de puntos impar en el juego. 10.2. Orden de juego y posición en la pista. Durante un punto el servidor y el receptor golpearán el volante alternativamente desde cualquier posición de su lado de la red que el volante deje de estar en juego. Regla 11. Juegos de dobles. Zona de saque y recepción. El jugador del lado servidor sacará desde el cuadro del saque derecho cuando el lado del servidor no ha apuntado o ha ganado un número de puntos par en el juego. 11.2. El jugador del lado servidor sacará desde el cuadro del saque izquierdo cuando el lado del servidor ha ganado un número de puntos impar en el juego. Orden de juego y posición en la pista. Después de que el servicio sea devuelto, cualquier jugador del lado del servicio y cualquier jugador del lado del receptor puede golpear alternativamente el volante desde cualquier posición en su lado de la red hasta que el volante deje de estar en el juego. 11.3. Puntuación y servicio. Si el lado del servidor gana la jugada, recibirá un punto. El servidor volverá a servir entonces desde el cuadro de saque contrario. Si el receptor gana la jugada, conseguirá un punto del lado del receptor, pasará entonces sea al lado del servidor. 11.4. Secuencia de servicio. En cualquier juego, el derecho a sacar pasará consecutivamente. Regla número 12. Errores del servicio. 12.1. Se ha producido un error en el servicio cuando un jugador A ha sacado o recibido fuera del turno o ha sacado o recibido del cuadro del saque incorrecto. Regla número 13. Falta. Será una falta si el saque no es correcto. Si durante el servicio el volante queda atrapado en la red y se mantiene suspendido en ella. Después de pasar por encima de la red, quedó atrapado en ella, es golpeado por el compañero del receptor. También se considera una falta durante el juego si el volante cae fuera de los límites de la pista, no pasa por encima de la red entre los postes, toca el techo, las paredes laterales o toca el cuerpo o la ropa del jugador. Toca cualquier objeto o persona fuera de la pista. Si mientras que el volante está en juego, un jugador toca la red o sus soportes con la raqueta, eso también se contaría como una falta. Regla 14. Repeticiones. Una repetición podrá ser indicada por el árbitro o por un jugador si no hay árbitro. La repetición se hará así si el servidor saca antes de que esté listo el receptor, si durante el saque cometen una falta al mismo tiempo el receptor y el servidor, si después de ser devuelto el servicio el volante queda atrapado o suspendido en la red.
Regla 15, volante fuera de juego. Un volante no está en juego cuando golpea la red o un poste y comienza a caer hacia la superficie de la pista del jugador que golpea. Golpea la superficie de la pista o ha ocurrido una falta o una repetición. Regla 16. Juego continuo, mala conducta y castigos. El juego deberá ser continuo desde el primer saque hasta que concluya el partido, excepto lo permitido en las reglas 16.2 y 16.3, que en un momento les leeré. Y para el bádminton en silla de ruedas, la regla 16.5. Descansos. En todos los partidos se permitirá un descanso. Regla 16.3. Suspensión del juego. Cuando se requiera por circunstancias ajenas a la voluntad de los jugadores, el árbitro puede suspender el juego por periodo que considere oportuno. En circunstancias especiales, el juez árbitro podrá pedir al árbitro que suspenda el juego. Si se suspende el juego, el tanteo quedará como está y el juego se reanudará desde ese punto. 16.14. Retraso del juego. Bajo ninguna circunstancia se retrasa el juego para permitir que un jugador recupere sus fuerzas o aliento o para recibir un consejo. Instrucciones llevándonos de la pista. 16.5. Solo se permitirá que un jugador reciba instrucciones durante un partido cuando el volante no esté en juego. Ningún jugador abandonará la pista durante el partido sin el permiso del árbitro, excepto durante los descansos descritos en las reglas anteriores. Regla 16.6. Ningún jugador podrá retrasar el juego o suspender el juego deliberadamente o modificar o manipular el volante para alterar su velocidad de vuelo. 16.7. Administración de infracciones. El árbitro aplicará las reglas de bádminton anteriormente dichas. Amonestado a la parte causante de la ofensa, si ha considerado el árbitro que hay una ofensa. Ambas faltas de un mismo lado deben ser consideradas una ofensa persistente o referidamente, o en casos de ofensiva flagrante o si una mala conducta persiste, el árbitro debe informar inmediatamente al juez árbitro, que tiene la capacidad de descalificar a la persona o el jugador que esté ofendiendo al otro. Regla 17. Los jueces oficiales de campo y las reclamaciones. El juez árbitro está totalmente encargado del torneo o de la prueba del partido en el que se le ponga. El árbitro, al ser nombrado, se hará cargo del partido, la pista y sus alrededores inmediatos. El árbitro será el encargado de informar al juez árbitro. El juez de saque deberá señalar las faltas de saque al servicio cuando ocurran. El juez de línea debe indicar si el volante ha caído dentro o fuera de la pista. Y cualquier decisión oficial será definitiva en lo referente a aquellos asuntos en los que cada parte sea responsable, excepto si, en la opinión del árbitro, hay una duda razonable en la que el juez de línea ha cometido un error, puede contradecir la decisión del árbitro. El sistema de revisión instantánea está siendo utilizado. El juez árbitro podrá modificar la decisión sobre cualquier línea y cumplir y hacer cumplir las reglas del bádminton, y en particular señalar una falta o una repetición en caso de que se produzca. Todo por el bádminton.